Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nosotros somos el grupo número 9 y hablaremos sobre el gobierno de Jorge Ubico Castañeda, los acontecimientos importantes durante su mandato, que fue de 1931 a 1944, la razón de su renuncia y del gobierno predecesor, que fue de Federico Ponce Báidez. También hablaremos de la revolución de 1944, que marcó un antes y un después en la historia de Guatemala. Jorge Ubico Castañeda fue un militar y político guatemalteco que se desempeñó como dictador de Guatemala entre 1931 a 1944. Previamente fungió como jefe político de la Verapaz y de Retaluleu. Durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera se postuló a la presidencia de Guatemala en 1926, pero perdió las elecciones. Finalmente, alcanzó la presidencia en 1931 y se mantuvo en el puesto hasta el 1 de julio de 1944. Sostuvo su mandato por medio de un régimen totalitario, de una Asamblea Nacional totalmente supeditada a sus designios y el apoyo político y económico de la United Fruit Company, UFCO, de los Estados Unidos. Se le conoce por haber sido el último gobernante liberal autoritario en América Latina y por haber mantenido la criminalidad común en el país al mínimo durante su gobierno. Según Efraín de los Ríos, el gobierno de Ubico se caracterizó por el uso de métodos típicos de regímenes autoritarios. Reprimió durante la oposición de cualquier índole, especialmente la de tinte comunista o democrático. Envió al paredón de fusilamiento a los opositores internos de su partido e impuso censura a la prensa, de modo que toda noticia debía ser autorizada previamente por él, un día antes de su publicación. Además, hizo cambios al artículo 66 de la Constitución para prolongar su permanencia en la presidencia. El 1 de junio de 1944, Ubico incrementó el salario de los empleados públicos en un 15%, pero solo para aquellos que ganaban menos de 15 quetzales mensuales. Esto dejaba fuera a los maestros, que reaccionaron con una serie de protestas pacíficas con el fin de ser beneficiados con este aumento. Por su parte, los estudiantes universitarios iniciaron marchas pacíficas para exigir la destitución de sus decanos, ya que durante el gobierno de Jorge Ubico, la Universidad de San Carlos era dependencia del Ministerio de Instrucción Pública y las autoridades eran nombradas directamente por el presidente de la República. Ubico accedió a cambiar los decanos, pero los sustitutos nombrados por el presidente no fueron del agrado de sus estudiantes, quienes en consecuencia doblaron sus protestas. La Carta de los 311 es llamada así porque contó con el aval de 311 firmas, principalmente de jóvenes universitarios. Este fue un documento enviado a Jorge Ubico tras la supresión de las garantías constitucionales que éste ordenó, luego de las propuestas de los estudiantes universitarios. Ubico no respondió favorablemente a esta carta, como se desprende de la segunda misiva que se le dirigiría pocos días después, en la cual se le exigía su renuncia. Ante las anteriores misivas y a causa del descontento popular generalizado, Ubico decidió renunciar el 1 de julio de 1944. Ubico Castañeda se había exiliado en Nueva Orleans, Luisiana, a finales de octubre de 1944, mismo lugar donde murió de cáncer de pulmón el 14 de julio de 1946. El general Federico Ponce Báidez estuvo en el poder únicamente durante 110 días y continuó con el uso de métodos típicos de regímenes autoritarios, dando instrucciones a la policía de atacar a sus adversarios. En aquellos días el Imparcial publicó acelerados editoriales contra las intenciones de Ponce Báidez de perpetuarse en el poder. El nuevo gobierno de transición derogó los decretos que había establecido la administración anterior, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que produjo una nueva Carta Magna e instituyó la Junta Revolucionaria del 20 de octubre de 1944, con el propósito de garantizar a la ciudadanía guatemalteca un marco constitucional para llevar a Guatemala a una democracia representativa. A los pocos días de haber llegado al poder, obligó a los indígenas que vivían en la capital del país a desfilar con garrotes para intimidar a la población civil.
El 20 de octubre de 1944, tras 109 días en el poder, su gobierno fue derrocado por el pueblo en armas, apoyado por los militares del fuerte de la Guardia de Honor, que era comandado por el entonces mayor Francisco Javier Arana. Ponce Báidez se tuvo que asilar en la Embajada de México, la cual estaba frente al Palacio Nacional en la ciudad de Guatemala, y fue sustituido por una junta revolucionaria de gobierno formada por el mayor Arana, el capitán Arbenz Guzmán y el ciudadano Jorge Torielo Garrido. Muchas gracias. La Revolución de Guatemala de 1944, conocida también como Revolución de Octubre o como el 20 de octubre, fue un movimiento cívico-militar ocurrido en Guatemala el 20 de octubre de 1944, efectuado por militares, estudiantes y trabajadores, que derrocó el gobierno de facto del general Federico Ponce Báidez, dio lugar a las primeras elecciones libres en ese país e inauguró un periodo de 10 años de modernización del Estado en beneficio de las mayorías de clase trabajadora. La historiografía posterior ha denominado a dicho periodo como los 10 años de primavera o la Edad de Oro de Guatemala. Y actualmente el 20 de octubre es una fiesta nacional en este país centroamericano, conmemorada como el Día de la Revolución de 1944. Este acontecimiento causó nuevamente consternación en la ciudad guatemalteca. Arbenz, junto a su amigo Jorge Torielo, contactaron al mayor Francisco Javier Arana, quien puso a su disposición unos tanques de combate. Entre la medianoche del 19 y el mediodía del 20 de octubre, universitarios, empresarios, militares y trabajadores derrocaron al gobierno de Ponce Báidez. Los cabecillas de la revolución le pidieron su renuncia por teléfono y en ese mismo instante se formó la Junta Militar de Gobierno integrada por Jacobo Arbenz y Francisco Javier Arana. En conclusión, este recorrido por la historia de nuestro país nos ha dejado claro que el pueblo de Guatemala siempre estará dispuesto a luchar por los derechos que le pertenecen. Es evidencia de años de lucha que sufrió la población guatemalteca para lograr obtener su libertad. Esto nos demuestra que es posible el oponerse a tratos injustos y asegurar el bien común para cada guatemalteco y guatemalteca. Puede que la corrupción sea el problema que se ha acechado en el estado de Guatemala desde siempre, y actualmente se sigue sufriendo la corrupción, pero en todo momento hay quienes luchan por la justicia y la libertad del pueblo, por lo que debemos tener esperanza en que Guatemala tendrá un futuro mejor. Gracias.